Sí, doctor. ¿Está pasando? Sí, doctor. Ya, chévere. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de 3 temas, ¿sí? Los aminoglucósidos, las tetraciclinas y el cloranfenicol. ¿Mm? La clase de tetraciclinas y cloranfenicol debería ir con la de macrólidos. Yo asumo que ya Aldo les ha dado la clase de macrólidos, ¿sí? ¿O me equivoco? Chicos, chicos, No, doctor, no hemos hecho macro. No, doctor, no hemos hecho macrólidos. ya bueno, vamos a hacer esto y si voy a hablar con Aldo y si no la semana que viene les daré macrólidos, que no es muy largo, pero sí tiene que estar con clorafenicol y tetraciclinas. ¿Ya? Ahora les vamos a explicar por qué. Bien, los macrólidos, las tetraciclinas, los macrólidos y el cloranfenicol son drogas de amplio espectro. ¿Sí? Ustedes han estudiado y en la clasificación existen las drogas de espectro reducido y las drogas de amplio espectro. Las drogas de amplio espectro son aquellas en las cuales agarran gérmenes intracelulares como algunas bacterias tipo micobacterias, micoplasmas, clamidias, rickettsias, ¿sí? En todas estas las micobacterias son las menos específicas, ¿no? Porque para eso tenemos las drogas antituberculosas, ¿ya? Pero ustedes van a ver que algunas veces estas pueden rozarlas. Pero básicamente para los gérmenes intracelulares tipo clamidias, tipo micoplasma y tipo rickettsias. Es por eso de que se llaman drogas de amplio espectro, ¿sí? Estos son gérmenes atípicos, son los que dan las neumonías atípicas, dan infecciones atípicas. Y que quede claro por qué se llaman atípicos, eso ya lo van a haber estudiado en microbiología, es porque crecen en un agar de cultivo que no es sangre. Por eso se llaman gérmenes atípicos. ¿Ya? Básicamente es por eso que se llaman gérmenes atípicos. ¿Sí? Esa definición de neumonía típica que les van a dar de que solo el 30%, 70% se diagnostica por radiografía es mentira. ¿Sí? La clasificación es porque cómo crecen en los cultivos. ¿Ya? Bien, entonces las drogas de amplio espectro son estas. ¿Sí? También seguramente van a escuchar que vancomicina, meropenem son de amplio espectro. No, son de espectro reducido. Son potentes, son de mayor potencia, que es una cuestión totalmente diferente, pero no son de amplio espectro. Por ejemplo, la vancomicina yo solo la uso para atacar un tipo de germen, ¿no? Estafilococo aureus. Y no me agarra gram negativos. ¿Sí? Es un espectro reducido, pero ataca incluso a los resistentes, entonces es potente. Entonces no hay que confundir eso, porque incluso en algunos libros, como ya está, digamos, mal descrita desde el inicio, entonces algunos libros incluso ponen que estas drogas son de espectro, de amplio espectro, y está mal ese concepto, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver las drogas de amplio espectro. Las drogas de amplio espectro son tetraciclinas, macrólidos y cloranfenicol. ¿Sí? Vamos a hablar primero del cloranfenicol, que es una de las drogas más antiguas que ya casi no se usa porque tiene muchos efectos adversos, y entre ellos la aplasia medular, que es importante, ¿verdad? El cloranfenicol fue descubierto cuando se producía por el Streptomyces venezuelae, ¿sí? Fue el primer antibiótico utilizado en la fiebre tifoidea,
y cambió la historia natural de la fiebre tifoidea, porque antes la gente se moría por la fiebre tifoidea, no había cura. Y con el clorfenicol cambió la historia. Pero ¿qué pasaba? Que la bacteria, ¿sí?, se mete en la vía biliar y el clorfenicol no agarraba la vía biliar. Entonces todos estos pacientes recurrían en su enfermedad. Y había que darles 2, 3, 4 veces en su vida cloranfenicol. Y lamentablemente los efectos adversos del cloranfenicol se dan de una manera sumatoria. Es decir, mientras más veces y más días tomes cada vez, el efecto adverso va a ser mayor. ¿Ya? Esto fue descubierto en 1948. Bien, otra cosa importante. Hemos visto que hay antibióticos bactericidas y bacteriostáticos, ¿no es cierto? El cloranfenicol es bacteriostático. Actúa sobre gram positivos, ¿sí?, el neumococo sensible a penicilina, estreptococo beta hemolítico, sobre gram negativos, principalmente Salmonella typhi y Neisseria meningitidis, por eso es usado en meningitis en lactante, sobre bacteroides fragilis y sobre gérmenes intracelulares, rickettsias, clamidia trachomatis, piscitaceae, Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? ¿Por qué es bacteriostático? Porque inhibe la síntesis proteica sobre la unidad ribosomal 50S, ¿sí? Entonces, lo que hace es inhibir la peptidiltransferasa del ARN mensajero de la unidad 50S. Se van a dejar de formar los enlaces peptídicos, no se forman proteínas y detiene la multiplicación de los microorganismos. ¿Ya? Es bacteriostático. Habíamos hablado en una clase anterior que es preferible tener, si tú tienes un germen que es sensible a una droga bacteriostática y a una bactericida, es preferible usar la bactericida, que la va a matar, ¿no? La bacteriostática simplemente va a evitar de que se siga multiplicando. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene de resistencia? Bloquea el bloqueo del ingreso de la droga dentro de la célula, que el RNA se metila y ya no tiene afinidad por la droga, y algunas enzimas que se producen que inactivan el cloranfenicol. Se da vía oral, se absorbe 100% en el tubo digestivo, ya como palmitato se absorbe el 90%, se puede dar vía endovenosa, se va a distribuir a todos los órganos, pasa una barrera hematoencefálica, por eso hoy por hoy sigue siendo una de las drogas de elección para la meningitis por meningococo en los niños. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero no está cambiando la diapositiva. Se ha quedado congelada la imagen en la primera diapositiva. Y a ver. Ahora, Sí, doctor, ahora sí está en Sí, farmacocinética. doctor. ya se metaboliza el 90% del hígado, en el hígado por conjugación con el ácido glucurónico, y lo demás, el otro 10%, se elimina por orina. El tiempo de vida medio es 6 horas, ¿sí? ¿Qué efectos adversos vamos a tener con el cloranfenicol? Tóxicos, primero. Dolor, náuseas, vómitos. Cuando es dado por vía endovenosa puede dar flebitis, anemia tóxica y síndrome del niño gris. ¿Ya? Si usamos a un recién nacido, ¿sí?, no un lactante, sino un recién nacido, hasta los 28 días de recién nacido, porque hay una meningitis, como les digo, esta es una de las drogas de elección porque pasa bien la barrera hematoencefálica, no se debe dar a más de 25 miligramos por kilo. ¿Ya? Bien, tenemos efectos de hipersensibilidad que van a dar dermatitis alérgica, leucopenia, anemia plástica. ¿Verdad? Cuando hay anemia plástica, yo he visto en dos
Se dice que es más en la raza blanca, en los caucásicos, pero yo he visto en raza indígena a dos niños, uno falleció y otro terminó en trasplante de médula. Sí, eso les hablo hace 17 años cuando estaba haciendo el internado, 18 años. ¿Sí? Se necesita trasplante de médula ósea, ¿ya? Y el problema está en que no aparece al instante. Aparece 2 a 6 meses después de haber terminado el tratamiento. ¿Sí? Entonces, mientras tú das el tratamiento y le das una dosis brutal, no va a presentar la anemia plástica. ¿Sí? Este efecto adverso se produce después, ¿ya? Va a aparecer una de cada 20.000 a 30.000 ciclos de tratamiento. Es por eso de que a más ciclos de tratamiento, mayor riesgo de anemia aplásica. ¿Sí? ¿En qué se da? En meningitis por meningococo, en infecciones por bacteroides frágiles y en fiebre tifoidea. ¿Sí? Podemos dar en algunas enfermedades que ahora son resistentes, ¿no? Pero teniendo en cuenta la gran toxicidad que tiene el cloranfenicol. Hay que tener mucho cuidado con el cloranfenicol. Se sigue usando, ¿sí? Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque tiene un efecto acumulativo. A mayor cantidad de veces, mayor dosis y mayor cantidad de días, hay mayor riesgo de presentar efectos adversos. Y entre los principales tenemos pues la anemia plástica, ¿no? Que puede llegar a ser mortal. ¿Ok? Bien, está contraindicado durante el embarazo. Está contraindicado hoy por hoy en personas que recibieron alguna vez cloranfenicol y en recién nacidos, a menos de que sea una meningitis sensible y no haya otra cosa que darle. ¿Ya? ¿Por qué dice acá personas que recibieron alguna vez cloranfenicol? Hasta antes de la aparición de la ceftriaxona y del ciprofloxacino, acá en el Perú la fiebre tifoidea era súper común, muy común, ¿sí? Y con una alta tasa de mortalidad. Yo creo que al 100% de personas de mi edad, o sea, las personas que tenemos 40, 42 años, 38 años, les ha dado alguna vez fiebre tifoidea y alguna vez nos han tratado con cloranfenicol. ¿Sí? Y como les decía, no llegaba a la vía biliar. A pesar de que se metaboliza en el hígado, no pasa a la vía biliar. Entonces no mataba al, al, al germen dentro de la vía biliar, a la Salmonella typhi. ¿Sí? Entonces, cuando le bajaba un poco las defensas al paciente, volvía a recrudecer la enfermedad. La ceftriaxona y el ciprofloxacino sí son drogas que atacan al cloranfenicol y van por la vía biliar. Entonces, ante el advenimiento de estas dos drogas, se desplazó el cloranfenicol y estas dos drogas sí mataban de por vida a la salmonela. O sea, no había reaparición de la enfermedad. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. En algunos sitios solo van a tener cloranfenicol, pero hay que tratar de no darlo. Y si ya lo recibieron antes, no darlo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta acá con cloranfenicol? Bien. Ahora vamos a pasar a tetraciclinas, que es otro grupo de drogas de amplio espectro. ¿Sí? Estas son mayor cantidad de drogas. ¿Sí? Son 4 drogas. ¿Ya? Es una estructura química formada por el anillo naptaceno-carbamida. También son bacteriostáticos de gran espectro antimicrobiano. Como hemos visto, actúan frente a clamidias, rickettsias, micoplasmias, uroplasmas, urolíticum. ¿Ya? El cloranfenicol actúa sobre la subunidad 50S. Las tetraciclinas actúan sobre la subunidad 30S. ¿Sí? Se van a dar por vía oral o por vía endovenosa. ¿Ya? Tenemos 3 generaciones de tetraciclinas. Las de primera generación son
la clortetraciclina, oxitetraciclina, la demeclociclina o metilclortetraciclina y la tetraciclina. De estas la más usada es la tetraciclina. De la segunda generación tenemos la doxi y la minociclina. De hecho, que la más usada de todas es la doxiciclina, porque es una de las drogas de elección para gérmenes atípicos, ¿ya? Y las de tercera generación es la tigenciclina. Bien, llegan bien a la piel, entonces se usan para infecciones en piel también. La minociclina tiene la particularidad de que era muy hepatotóxica, ¿sí? Y se sacó del mercado. Con el advenimiento de resistencia tan grave a muchos gérmenes, volvió a entrar la minociclina al mercado. Pero además, la minociclina se usa como un farme. Farme es una droga que modifica la enfermedad de artritis reumatoidea, porque todas estas tetraciclinas son además inmunomoduladoras, ¿sí? Mejoran la respuesta inmunitaria de los pacientes, la regulan, la que está sobreexpresada y subexpresada, ¿ya? Y por último tenemos la tigenciclina, que se usa sobre todo para infecciones intraabdominales severas, ¿ya? Son básicamente bacteriostáticos, es decir, si nosotros tenemos que elegir, otra vez les digo, si nosotros tenemos que elegir entre un bactericida y un bacteriostático, vamos a elegir al bactericida, ¿ya? Actúa sobre gram positivos, Staph, estreptococo beta hemolítico, neumococo sensible a la penicilina, al igual que el cloranfenicol, a que es sensible a la penicilina, pero la cosa está en que si yo tengo un neumococo sensible a penicilina, ¿sí? No voy a usar pues tetraciclina ni cloranfenicol, voy a usar penicilina, ¿no es cierto? Que es bactericida. Después, contra Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium tetani, ¿ya? Vean que estos últimos son gérmenes que normalmente no atacan otras drogas, ¿ya? Tenemos contra gram negativos, el Haemophilus influenzae, el Ducrey, el Clostridium tetani, tigenciclina, además tiene actividad contra bacilos gram negativos, ¿ya? Básicamente lo usamos para los gérmenes intracelulares, Rickettsia, Mycoplasma, Clamidia o Uroplasma. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la síntesis proteica ligándose a la subunidad ribosomal 30S. El cloranfenicol era 50S. ¿Sí? Así se impide que los aminoácidos entren al ribosoma, ¿ya? Por lo tanto, tiene un efecto bacteriostático, ¿sí? Casi todas las drogas que actúan sobre las unidades ribosomales son bacteriostáticas. Solo hay un grupo de drogas que no es bacteriostática y actúa sobre las unidades ribosomales, que justamente son los aminoglucósidos que vamos a ver en un ratito. Esas son bactericidas. Bien, la resistencia se da por bombas que expulsan, que es una de las principales formas de resistencia, las bombas expulsoras. O sea, se mete la droga a la célula y hay una bomba que la saca, ¿ya? Las purinas modificadas, sobre todo en gram negativos, ¿sí? No permiten la entrada de la droga, y modificaciones en la unidad ribosomal 30S. En la farmacocinética, la clortetraciclina se absorbe 30% y se liga 30% a proteínas. La oxi se absorbe solo el 20% de la dosis. La demeclociclina 60% y 50% se liga a proteínas. Y la tetraciclina el 30%. Si se dan cuenta, en la segunda generación se absorbe más y más están ligadas a la proteína. Se absorbe casi el 90-95% la doxiciclina y se liga el 80-90% a proteínas. Y la minociclina se absorbe 100% y se liga también 80-90%. Y la tigenciclina solo se da por vía endovenosa, ¿ya? No hay por vía oral. Y se ha dejado en desuso la vía intramuscular, porque es mucha la cantidad de dosis que se debería poner, ¿ya?
cualquier droga, mientras más se une a la proteína, mayor duración tiene, ¿sí? No pasa en la barrera hematoencefálica. No son buenas para enfermedades del sistema nervioso central, ¿ya? Van a entrar todas a la célula, por eso actúan sobre organismos intracelulares, y el 50% se metaboliza y el resto se filtra con la actividad antibacteriana. La doxis le secciona todo esto, se metaboliza parcialmente y se elimina por la bilis. Entonces no se va a acumular en insuficiencia renal. Todas las otras se acumulan en insuficiencia renal. Es decir, la doxiciclina no debemos cambiar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. ¿Ya? Les voy a preguntar eso. La clor, la oxi y la tetraciclina se dan cada 6 horas, la demeclo cada 12, la doxi se da cada 12, cada 24 horas. En realidad la damos cada 12 horas, la doxiciclina y la aminociclina cada 24, y la tigecyclina endovenosa cada 8 horas. ¿Ya? No se deben dar con ningún lácteo, ni queso, ni leche, ni yogur, porque forman quelatos, ¿sí? Y no se absorben. Y hemos visto que algunas de ellas ya de arranque se absorben muy poco, ¿no? 20%, 30%, ¿sí? Entonces no hay que darlas con lácteos, leche, queso, yogur, ¿sí? Si damos hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, si damos calcio, si damos hierro, tampoco se absorben, ¿sí? Forman quelatos rápidamente. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque la doxiciclina es una droga muy usada, una droga de elección en varias enfermedades, ¿sí? Y existen, no sé de dónde han sacado, porque he visto un montón de que sí, señor, tome usted su medicina con su lechecita para que no le dé gastritis. La leche sola ya produce gastritis. Así de que eso de que no la des con la leche para que no te dé gastritis es una mentira, y además evita que una droga se absorba de una manera adecuada. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos tienen los tóxicos? Que van a ser gastritis, daño hepático, sobre todo en gestantes. Como forma quelatos puede fijarse al calcio de la primera dentición, ¿ya? Y se forma una coloración media como leche con café, que no cambia hasta que cambie la segunda dentición, ¿sí? Puede unirse al cartílago de crecimiento y disminuye su desarrollo. Y esto sí está comprobado en humanos, con las tetraciclinas, ¿sí? Lo que no había sido comprobado con las quinolonas en humanos, ¿ya? Hoy por hoy, como les dije, las quinolonas sí se usan en niños, pero las tetraciclinas no se deben usar en niños, sobre todo menores de 8 años, ¿ya? Pero hay algunas recomendaciones que te dicen que no usarlos en menores de 12 años, ¿ya? Bien, van a producir dermatitis alérgica, fotosensibilidad, que la fotosensibilidad es que si nos exponemos al sol empiezan a salir manchas, ¿ya? Vamos a tener algunos efectos biológicos, cambios en la flora bacteriana, ¿ya? Además tienen efectos antianabólicos y catabólicos, y pueden agravar una uremia en la insuficiencia renal, excepto la doxiciclina, ¿ya? La indicación más común es neumonías atípicas o por gérmenes atípicos, difteria, tétano, carbunco, brucelosis, chancro, tifus, ¿sí? El linfogranuloma venéreo. Y en el acné se usa como tratamiento de elección las tetraciclinas para matar al Propionibacterium acnes, ¿no? Que como ustedes saben es el germen que produce la abscedación de los folículos, ¿sí? Y se van diseminando. Entonces disminuye la producción de Propionibacterium acnes y disminuye un poco el acné, ¿no? Junto con otros tratamientos. Está contraindicado en gestantes, en niños menores de 8 años, algunos, como les digo, dicen menores de 12 años, y en insuficiencia renal, sobre todo, la tigecyclina, la tetraciclina, ¿ya? La doxiciclina, como habíamos visto, se elimina por bilis y no está contraindicado en insuficiencia renal.
¿Sí? Entonces, tenemos tres clases de tetraciclinas, las de primera, segunda y tercera, ¿sí? Tercera clase TIGE, segunda clase doxi y minociclina, ¿ya? Y también tenemos que saber que la minociclina se usa como una droga antirreumática, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ya. Bien, y ahora vamos a ver aminoglucósidos, ¿ok? Denme un segundito que lo... Bien. Bien. Entonces tenemos los aminoglucósidos. Como les venía diciendo, los aminoglucósidos son las únicas drogas que actúan sobre las unidades ribosomales que son bactericidas. ¿Sí? Estos sí son bactericidas. Caramba. Se salió, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, un segundito. Y ahora sí. Bien. Tienen un espectro reducido, ¿sí? A pesar de que son de gran importancia clínica, porque además se usan contra la tuberculosis, ¿sí? Antes se usaban un montón, ahora se usan 6 o 7, ¿ya? Tenemos los que son de la familia de la streptomicina, que tenemos la streptomicina, que básicamente se usa para el tratamiento de la tuberculosis como una de las 5 drogas bases para el tratamiento de la tuberculosis. Tenemos los de la familia de la canamicina, que son amica, trova y divecacina. ¿Sí? La amicacina es uno de los más usados, ¿ya? Se usa para infecciones urinarias. La tobramicina se usa para infecciones respiratorias y se puede usar en forma inhalada, ¿ya? Después lo de la familia de la gentamicina, que tenemos a la gentamicina, es una droga también de las más usadas junto con la amicacina, que sea por vía intravenosa, endovenosa, intramuscular, ¿sí? Ninguna se da por vía oral porque se inactivan en, el, en la vía enteral y no se absorben, ¿ya? Son muy ionizados, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo muy ionizado no se absorbía? Y también al ser tan ionizados no pasan la barrera hematoencefálica, a menos de que esté inflamada, ¿sí? Y luego tenemos la neomicina, que es de uso tópico.
¿Ya? Los naturales tenemos la streptomicina, que es de la Streptomyces griseus, la neomicina, que es de la Streptomyces fradiae, y la gentamicina de la Micronospora purpúrea. Y los semisintéticos, que tenemos amicacina y divecacina, ¿ya? Que vienen básicamente ambas de la canamicina A y B, ¿sí? La canamicina es una droga antituberculosa de segunda línea, ¿ya? Que se usa hoy por hoy, cuando la primera línea no ha ayudado. La actividad antimicrobiana de la streptomicina es Mycobacterium tuberculosis, Yersinia pestis, Pasteurella tularensis, Brucellosis, Haemophilus ducreyi y Streptococcus fecalis y viridans. La gentamicina tiene mayor espectro, usa básicamente para gram negativos, para infecciones urinarias, porque se metaboliza y sale casi entero por la orina, ¿ya? La E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Providenza, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, sobre todo si se usa en combinación con otra droga más, ¿ya? Enterococcus fecalis y Streptococcus viridans. Y la amicacina, que es uno de los más potentes, junto con la gentamicina, además para el Mycobacterium avium en VIH, ¿sí? Los pacientes con VIH hacen tuberculosis por Mycobacterium avium, ¿ya? Es más potente contra la pseudomona, un poco más potente que la gentamicina, ¿ya? Y asociado a beta-lactámicos, como la genta, ataca fecalis y Streptococcus viridans. La divecacina tiene una actividad similar a la genta, pero es más nefrotóxica y más ototóxica. Entonces no se usa casi. La neomicina tiene un uso generalmente tópico y en gotas oftálmicas. La tobramicina se usa en forma inhalada también, en pacientes con fibrosis quística o con mucoviscidosis, que es lo mismo, ¿sí? Que es una enfermedad genética en la cual el movimiento de los cilios está alterado, entonces no pueden botar los gérmenes y estos pacientes hacen infecciones pulmonares a repetición, ¿no? Y además empiezan a formar quistes en el pulmón, en el hígado, en el riñón. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Si bien estos actúan sobre la unidad proteica 30S, ¿sí? Se unen a una proteína que se llama proteína P100 en el sitio de unión del RNA mensajero, ¿ya? No se va a unir al ribosoma y se van a producir codones alterados. ¿Y qué pasa cuando produce codones alterados? Produce proteínas alteradas de la pared celular, ¿sí? Es como que ustedes tuvieran normalmente una casa con techo de cemento, ¿sí? Y se hace un hueco, justo cayó un meteorito y le hizo un hueco, ¿ya? Pero ustedes ya no pueden fabricar cemento y lo que fabrican es adobe o teja, ¿sí? Entonces se empieza a romper esa pared celular y muere la célula, ¿sí? Más o menos es lo que pasa, ¿sí? La bacteria produce una pared celular sana, pero con esta droga empieza a producir una pared celular que filtra y revienta por cambios de presiones, ¿no es cierto? Se van a formar poros más grandes y la bacteria muere. Entonces es bactericida, ¿sí? Cuando abren estos poros entra más antibiótico y así sucesivamente, ¿ya? Actúas generalmente y preferentemente sobre los hilos gram negativos. ¿Cómo se produce la resistencia bacteriana? Enzimas que fosforilan, acetilan o adenilan, falta de penetración y cambio el sitio de fijación del aminoglucósido que se fijaba en la proteína P10, perdón, ya no se fija ahí. Son muy ionizados, como decíamos inicialmente, ¿no? Y no se metabolizan, ¿sí? ¿Se acuerdan que para que entre una droga tenía que ser ionizada, de bajo tamaño molecular,
Si era lipofílica era mejor, si las cirofílicas entraban menos. Bueno, esta es súper ionizada, ¿ya? No se absorben por el tubo digestivo y se debe colocar por vía endovenosa, intramuscular o inhalatoria como la tobramicina. Se eliminan casi completamente por el riñón, el 90%, ¿ya? Y hay que tener muchísimo cuidado en la insuficiencia renal. No solo porque se va a concentrar, sino que además son nefrotóxicos. Entonces no se elimina, aumenta su concentración y son más nefrotóxicos aún. Es ototóxico, actúa sobre el octavo par craneal, ¿ya? Que tiene una rama cloacar que se relaciona con la audición y la vestibular con el equilibrio. El daño que se produce con los aminoglucósidos es irreversible, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta esto. Si el paciente que ustedes tienen es músico, es aviador, trabaja con el oído, ¿sí? No le den aminoglucósido a menos de que sea su única y última opción, ¿sí? En el hospital se le dio a un cantante aminoglucósido y quedó con daño auditivo irreversible, ¿ya? Si además se le asocia furosemida, este daño puede aumentar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, porque estos pacientes salen vivos, pero ya no pueden trabajar, porque ellos trabajan con el oído, son músicos, los aviadores necesitan tener el sistema vestibular funcionando al 100%, ¿ya? La nefrotoxicidad sí es reversible, porque las células del epitelio renal se regeneran, las células del sistema nervioso central no se regeneran, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se elimina el ribeté en cepillo, aumenta la tasa de filtración y aumenta la creatinina, hay disminución de la capacidad de concentración urinaria, ¿ya? Hay una insuficiencia renal aguda con gasto urinario elevado. La neomicina es el más nefrotóxico, por eso no existe por vía endovenosa ni intramuscular. Y la streptomicina es el menos nefrotóxico, ¿sí? Hay 3 drogas que dan una insuficiencia renal similar, ¿sí? Los aminoglucósidos, la colistina y la anfotericina. Es una insuficiencia renal que inicialmente es con un gasto urinario aumentado, empiezan a orinar más. Y todos estamos felices porque, bueno, está orinando más, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, un paciente que estás dándole amicacina, que le estás dando colistina, que le estás dando anfotericina, tienes que tener cuidado cuando empiece a orinar más. Pídele su creatinina, pídele su urea, porque puede estar empezando una insuficiencia renal, ¿sí? Ya cuando ya no orina es porque ese riñón está quemadazo, ¿sí? Y solo existe una enfermedad que da un tipo de insuficiencia renal similar, que es la leptospirosis, que acá en el Perú hay en la selva, hay en el norte, en las zonas de playa, ¿ya? Son bloqueantes neuromusculares, inhiben la captación presináptica de calcio a nivel de la placa neuromuscular, bloquean el receptor postsináptico y es sinérgico con los bloqueantes neuromusculares. Esto se trata ofreciéndole al paciente gluconato de calcio, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Con los pacientes que usan bloqueantes neuromusculares. Además, puede aumentar el riesgo de hipertermia maligna en aquellos que usan algún tipo de bloqueantes neuromusculares como es la succinilcolina, ¿sí? A veces usa la succinilcolina como un bloqueante muscular para intubar al paciente y como premedicación se le da amicacina. Puede aumentar el riesgo de hipertermia maligna, ¿ya? ¿Qué efectos adversos tienen? Hipersensibilidad, ¿ya? Que son raros, pero tampoco tan raros. Pueden producir shock anafilactoide, eosinofilia, erupciones cutáneas. ¿Y en qué se da? Se dan neumonías, infecciones del tracto urinario, que fue su primera opción,
Infecciones por pseudomonas asociado a otra droga, idealmente un beta-lactámico. En tuberculosis, como primera línea, la streptomicina, y como segunda línea, la amicacina, kanamicina, gentamicina, ¿ya? En la peste, la tularemia, el chancro, la brucelosis, y en las infecciones por gram negativos. ¿Qué precauciones debemos tomar? Tenemos que evaluar bien la función renal, evaluar la ototoxicidad después del tratamiento. En pacientes con miastenia gravis, que son pacientes que tienen una enfermedad autoinmune contra los receptores en la placa muscular, neuromuscular, como hemos dicho, la amicacina, todos los aminoglucósidos pueden aumentar y pueden ser bloqueantes neuromusculares. Entonces, tratar de no dar en pacientes con miastenia gravis porque puede desencadenar una crisis. Para disminuir el daño renal y la ototoxicidad se debe pasar en infusión en 2 horas. Cuando se pasa en bolo aumenta el riesgo de ototoxicidad y daño renal. Y tratar de no pasar furosemida cuando se da amicacina porque también aumenta la posibilidad de daño renal y ototoxicidad. Si se pasa muy rápido, puede dar paro respiratorio porque bloquea la placa neuromuscular. Entonces se debe dar lento, ¿ya? Se debe dar lentito. Y puede producir mayor riesgo de hipertermia maligna en pacientes que han recibido succinilcolina. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, esto es lo que me corresponde a mí para las clases teóricas para su examen, ¿ya? No he podido entrar al sistema estos días, así que espero mañana poder ya subir las notas a los de prácticas, ¿ya? O ahora a medianoche me dice que ya está abierto para mí, ¿ya? Bien, un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Hola, Hasta doctor. luego.